doctor Julio Andújar. Uh-huh. Vamos a hablar muchas cosas de economía. Julio Andújar tiene un doctorado y una maestría en economía de la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, Estados Unidos, pero también tiene otra maestría en economía, mención finanzas públicas de la Universidad de Puerto Rico y una licenciatura en negocios en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y además es director ejecutivo de la Fundación Empírica, que es una fundación de la que vamos a hablar y que yo estoy sorprendido por el trabajo de esa fundación y por la publicación de unos libros interesantísimos para los que nos piden recomendación de libros. La economía de lo inusual es un libro muy interesante, bueno, y muy ameno. No necesita ser economista para entender y ver ese libro. La economía de lo inusual, y su autor está con nosotros. Antes de que Julio entre, yo quiero decir que este libro es una de las sorpresas más agradables que yo me he llevado en lo que autores dominicanos se refiere. Es un libro muy ameno para todo público. Es de lectura fácil. Correcto. Incluso las letras son grandes, hay espacio para nosotros ya los que estamos usando lentes. Bueno, pero es algo aplicable a la vida práctica. Así que lo primero, después de saludar, Julio, va a tener que decir dónde es que se consigue el libro. Sí. Vamos a ver. Pero Julio, bienvenido. Bienvenido, Julio Andújar. Bueno, gracias, Eliseo, Luis, por invitarme a su programa. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias también por las palabras sobre el último libro que publiqué, Economía de lo Inusual. El más reciente. El más reciente. El último no sabe cuándo es. Correcto, el más reciente. El último hasta ahora, digamos. Sí. Y Economía de lo Inusual, que es un libro donde yo fundamentalmente lo que hago es aplicar la metodología económica, la forma de pensar de los economistas a problemas inusuales. Uh-huh. Si uno busca el diccionario de la Real Academia, lo inusual es lo que no es común, lo que es infrecuente. O sea, problemas que no son usualmente tratados por la economía. Esa es la esencia de la génesis del libro. O sea, aplicar la forma de pensar nuestra de los economistas a problemas, qué sé yo, geográficos, actuales, pero los problemas más inverosímiles que hace un economista hablando de pesca, o que hace un economista hablando de las fronteras de los países. Del béisbol. Del béisbol, del fútbol. O de béisbol. Lo tocas ahí en el libro. Entonces, esa es la idea. Y como ustedes describen, es un libro que está hecho para no especialistas. Uh-huh. Se consigue encuesta normalmente, se consigue también en la Fundación Empírica, en nuestras oficinas. Más tarde ahí le doy las generales para que contacten a la Fundación quienes estén interesados en ese y otros documentos que nosotros publicamos. Gracias por invitarme. No, pero lo primero que yo creo que tenemos que empezar, nosotros, Luis y yo aquí siempre analizamos las cosas, o tratamos de analizarlas a partir de la conceptualización. Entonces, el concepto, y veo que tú también empleas mucho ese método aquí. Vamos a decirle a tratar de decirle a nuestros teleoyentes el concepto de economía. ¿Qué es la economía? Bueno, fíjate, la economía tiene muchas definiciones. Si nosotros nos vamos a un libro de texto, se habla de esa ciencia social que trabaja en cómo asignar recursos que son escasos a deseos que son ilimitados, infinitos. O sea, hay un reto de... El problema es la clase media, necesidad de infinitos, recursos limitados. Sí, fíjate que yo expresamente utilicé la palabra deseos en vez de necesidades, porque la gente la necesidad, los deseos lo convierte en necesidades. Exacto. Entonces, esa es una definición estándar del libro de texto. Pero en el caso de mi libro en particular, un profesor de economía de la Universidad de Chicago, Jacob Viner, decía que economía es lo que hacen los economistas. Entonces, claro, un poco tomándole el pelo a los colegas, pero de mi punto de vista, yo traigo a colación esa definición porque al final lo que yo estoy haciendo aquí es economía en el sentido de que estoy estudiando temas que no son usuales para nosotros, pero con una forma de pensar en particular. Y quiero ser más específico sobre esa forma de pensar. ¿Cómo es que piensan los economistas que te pueden analizar un problema de transporte, o te pueden analizar un problema de hambre, o te pueden analizar un problema de divorcio, de crimen, que aparentemente no son temas que tienen que ver con la economía?
Y es que los economistas piensan en los seres humanos eligiendo entre alternativas, tomando decisiones, pero tomando decisiones en el marco de restricciones que enfrentan. Usted quiere consumir algo, usted está restringido por el ingreso que tiene. Tiene que elegir entre alternativas. Esas alternativas tienen un precio, pero usted tiene un ingreso que lo limita a escoger una canasta de bienes, por ponerlo desde un punto de vista determinado. Entonces, en toda esa situación, la gente responde a incentivos. Y muchas veces esos incentivos son dados por los gobiernos, así es que se hace política pública. Entonces, lo que yo hago en este libro es analizar cómo esos incentivos y esas restricciones llevan a la gente a tomar decisiones que mejoran o empeoran una problemática determinada, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana. Y ayudar a saber cómo la gente piensa, qué piensan los economistas. Correcto. Que es la perspectiva que tiene el público sobre lo que hace un economista realmente. Y por eso lo ven tan lejos de la práctica. Pero, y qué bueno que mencionas el tema de las políticas públicas en sentido general. Vi que mencionas a las propuestas de Trump, mencionas también las variables que son las que producen los insumos no muy científicos ni muy aterrizados a la realidad para adoptar políticas públicas de incentivo. Tú desarrollas muy bien eso en el libro. ¿Tú podrías explicarnos un poquito lo que tú has visto en la República Dominicana? ¿Por qué se decide? ¿Cómo que se deciden las cosas en la República Dominicana? Que tú lo describes muy bien ahí. Fíjate, el cómo es una pregunta particular, y el por qué o el qué incluir y cómo incluirlo es otra pregunta en particular. Exacto. El cómo es el proceso a través del cual se deciden aceptar o no una política pública que se está proponiendo. Entonces, hay todo un proceso, nosotros le llamamos el proceso de formación de política, que comienza desde el momento mismo en que un técnico piensa en cómo puede solucionar un problema determinado en la economía, ¿verdad? Podemos pensar en cualquier tema. Supongamos que, bueno, tipo de cambio se está depreciando, tú quieres ofrecer una solución a eso, o tú quieres hacer una reforma tributaria, por ejemplo, pues bueno, hay un trabajo técnico en conjunto, o a veces multidisciplinario, multiinstitucional, que pare algún tipo de proposición de política. Pero esa proposición de política, dependiendo de su naturaleza, tiene que someterse a un proceso político, valga la redundancia. Si estamos hablando de una reforma tributaria, pues es una reforma de largo plazo que asume la forma de una ley.